días, uno de mis amigos tiene 17 años y él me comentaba que en un grupo de WhatsApp de su escuela habían compartido algo que estaba circulando en las redes, a lo que le llamaban el niño Lego. Me preguntó que si yo había escuchado sobre esto, le dije que no, y me dijo que era una fotografía o eran varias fotografías de un pequeño, de un niño desmembrado. Él me decía que algo le asustó demasiado. No fue solo el hecho de que compartieran ese tipo de publicaciones en WhatsApp, sino que todos sus compañeros comenzaron a hacer bromas, comenzaron a burlarse, comenzaron a hacer chistes. Y él me decía con mucha preocupación que él no sabe qué está pasando, que ahora cada vez se da más cuenta de que estas generaciones actuales son cada vez más insensibles, son cada vez más frías, pareciera que no saben distinguir entre el bien y el mal. Este tema es sobre la insensibilidad social. Antes de que piensen que es algo aburrido, realmente no solo no es algo aburrido, es algo que todos deberíamos de saber, porque es algo que nos está afectando a todos, absolutamente a todos, a mi generación, a la generación de mi amigo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es algo que nos concierne a todos. ¿Cómo es posible o cuál es la razón detrás del por qué ahora es más fácil aceptar contenido violento, ahora es más fácil aceptar ver fotografías de un pequeñito desmembrado e inclusive hacer bromas sobre eso? ¿Qué es lo que ha llevado a la humanidad a ese punto tan bajo? Porque déjenme les aclaro, no crean que es algo que solo pasa en México, es algo a nivel mundial, es algo social, es algo antropológico. ¿Cuál es la razón? Nos han robado muchas cosas. Hoy voy a hablar de una de las cosas que nos han robado. Nos han robado la sensibilidad. Me gustaría que me escucharan leer, es muy corto. Se encuentra en un libro que se llama Romanos, es el capítulo 1 y son de los versículos del 28 al 31. Esta versión que estoy leyendo se llama PDT. Dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades. Son insensatos, no cumplen sus promesas, y esta es la parte que nos concierne. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. Este fragmento que les acabo de leer fue escrito hace miles de años. Y aún así pareciera que están leyendo algo que está pasando justamente ahora. El punto aquí es que esto que estaba hablando en este fragmento que leí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 31, son cosas que están pasando hoy. Sí, son cosas que pasaron en esa época, pero son cosas que están pasando aún peor hoy. Personas insensibles que no tienen piedad de nadie. Es bastante triste. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? Quiero hablarles un poquito sobre el trasfondo social, el trasfondo histórico de por qué es que hoy estamos como estamos. Y esto va más allá inclusive de lo que ahorita les acabo de leer. Es algo bastante creepy. Es algo bastante preocupante. Estas generaciones, mi generación, las generaciones anteriores, cada vez nos vamos haciendo más frías. Y cada vez yo me he dado cuenta de que vamos perdiendo el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Pareciera que nuestra conciencia poco a poco se va a ir muriendo a tal grado en que ya no distinguimos entre lo que está bien y lo que está mal. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de muchos años atrás. Bueno, o más bien dicho, muchos años atrás pasaron cosas que nos repercutieron hasta que llegamos ahorita a este punto. En este caso voy a hablarles de 3 edades de la historia de la humanidad, que impactaron fuertemente a lo que somos hoy. Vayámonos un poquito a la historia.
Vamos a ir paseando por 3 eras, la era actual y 2 anteriores a esta. Vamos a hablar sobre la era de la Edad Media, que abarcó del 476 después de Cristo al 1453. En esta Edad Media, la sociedad regía sus cimientos en una verdad absoluta. Las verdades absolutas que sostenían la sociedad eran la Iglesia católico romana y el Estado, el gobierno. Hace unos años inclusive los papas seguían disculpándose por las hazañas, por las torturas que se hicieron en esas épocas. En la Edad Media surgieron movimientos fuertísimos como fue lo de la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición se asesinaba a cualquier persona que no estuviera acorde al modelo o a los cimientos filosóficos sociales de la Iglesia y el Estado. Todo lo relacionado a otra cosa que no fuera Dios y la Iglesia católico romana era herejía. No solo afectó en esas áreas con la Santa Inquisición, sino que nos vino a afectar inclusive a nuestro país, a nuestros antepasados, cuando llegaron los países europeos a conquistar América. Cuando conquistaron América, trajeron todo ese modelo para acá y ya conocemos la historia. Muchísimos de nuestros antepasados indios, indígenas y demás murieron a manos de la Iglesia católico romana y del Estado, del gobierno europeo. La siguiente es la Edad Moderna. La Edad Moderna abarcó del siglo XV al siglo XVIII. En esa época, obviamente, ya todas esas generaciones ya estaban completamente hasta aquí del modelo anterior. Estaban hasta aquí del aspecto filosófico en el que se basó la sociedad por tantos años, que era la Iglesia y el Estado, perdón. Entonces, llegaron a la conclusión en esas generaciones que la verdad absoluta se basaba en la razón humana, en la ciencia, en el conocimiento, en la filosofía, etcétera, etcétera. El punto aquí es que suena bastante razonable, sonaba como muy factible, si lo quieren ver de esa manera. El problema fue que como la anterior tuvo bastantes consecuencias, y el problema es que las consecuencias que trajo también trajo demasiadas muertes y asesinatos. ¿Qué nació de la Edad Moderna? Bueno, solo nacieron movimientos como el comunismo, el socialismo, el fascismo, el movimiento nazi, etcétera, etcétera. Eran movimientos tales que su razón, imagínense, a mí personalmente se me hacía demasiado pretencioso creer que el cerebro humano es lo único que se necesita para estabilizar una sociedad, ya que fue precisamente esa la corriente de pensamiento de la Edad Moderna, al grado tal en que los que eran superiores mentalmente y empezaron a crear ciertas teorías, y terminó creándose movimientos como el movimiento nazi, que creían que había razas superiores a otras, que creían que con una idea tan pequeña y tan simple como el hecho de decir todos deberíamos de ser iguales, se llevó al comunismo. Ahora, la siguiente era es en la que estamos nosotros parados, es la era posmoderna. La era posmoderna inició en el siglo XX. Muchos creen que hemos avanzado, y siéndoles muy honesta, creo que esta es la peor generación de todas. Creo que esta es la peor era de todas. Se preguntarán por qué. El tener fundamentos en las otras dos que sostenían la sociedad, sí es cierto, tenían muchas problemáticas, causaron masivas cantidades de personas muertas, etcétera, etcétera, pero hubo limitados grupos sociales que llevaban a cabo este tipo de hazañas. El problema con la era posmoderna es que nos están adoctrinando absolutamente a todas las personas desde que somos muy pequeños para ser malos. Ustedes pueden pensar que, ¿cómo? No lo entiendo. ¿De qué manera? Literalmente nos han preparado por muchos años precisamente para perder cosas como la sensibilidad. Me gusta mucho lo de repente ver biografías sobre personajes importantes y demás. Hace algunos años veía una película también sobre Elvis Presley y decía que cuando él recién surgió, si alguna vez han visto un video de Elvis Presley bailando, pues él movía mucho sus caderas y demás, pero personalmente no creo que sea tantas no sea obscenidades realmente, o sea, no es como que se desnudaba o algo así, pero decía que en muchos estados de Estados Unidos estaba prohibidísimo Elvis Presley, y si iba le ponían bastantes limitaciones, no te puedes mover, nada más tocas, cantas y ya, ¿no? Al grado tal en el que él en algunos videos, y de hecho todavía están esos videos por ahí circulando, como no lo dejaban moverse, él lo que hacía era que movía su dedo.
para marcar su ritmo. Entonces grababa o algo y cantaba y movía su dedo. ¿Por qué les menciono esto? Las generaciones anteriores a las nuestras tenían ciertos criterios, buenos o malos, pero se resistían a las imposiciones de la sociedad. Ponían una barrera en algo que a lo mejor sí, lo de Elvis es malo, o sea, realmente estaban desubicados y puede haber otros aspectos en los que también estaban muy desubicados, pero vaya, las generaciones anteriores tenían principios, tenían filosofías de vida mucho más determinantes que las nuestras. Nosotros nos hemos convertido en personas que carecen mucho de identidad. Basamos nuestra identidad, basamos el quién somos en cuestiones externas a las nuestras. Nos concentramos tanto en cómo nos perciben los demás que ni siquiera nos tomamos realmente el esfuerzo y el tiempo de descubrir quiénes somos en verdad. Mucha gente presume ser genuina y no es más que parte del mismo sistema posmoderno que nos han impuesto. Yo sé que hasta ahorita a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, lo voy a explicar un poquito más. Todo esto que les digo, estas enseñanzas, estas cosas que nos han metido en la cabeza, que nos han llevado inclusive a la insensibilidad y a muchas otras cosas más, vienen a través de la nueva era. La nueva era es precisamente eso, es mentalizar, adoctrinar a generaciones para que la generación del mañana sea de tal manera, para que la generación del pasado mañana sea de la siguiente manera. Hay mucha gente que se burla y dice, no, es que las novelas y todo eso son puras cosas que te malinfluencian, que esto y lo demás, y sí, puede que sí sea cierto, ¿no? Hay personas que pueden ser demasiado dramáticas, ¿no? Y es también parte de por lo que consumen. No obstante, las novelas son solamente una parte del problema. Todo lo que consumimos a nuestro alrededor puede afectarnos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vemos, en lo que consumimos, en lo que absorbemos. Cosas como Hollywood se han encargado de poco a poco irnos metiendo una idea. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama Inception. No es tan nueva, no es realmente nueva. Les recomiendo mucho que vean la película de Inception. En español se llama El Origen, de Christopher Nolan. En ella hay un punto que a mí me impactó bastante, porque es verdad, donde dice, es que lo único que necesitas es plantar una idea en una mente, y la mente se encarga de hacer el resto. Solo plantas la idea. Bueno, eso es la nueva era, nos han plantado ideas, poco a poco. Si te resistes al principio, tranquilo, van a pasar muchos años en que estas generaciones, en que esta sociedad te va a ir convenciendo, al punto que tu mente no es nada más que una oda a la posmodernidad, a la nueva era. Las redes sociales. La verdad, yo ya no puedo pasar mucho tiempo en Facebook porque todo mi Facebook está lleno de pandemia, de violencia, de abuso, de sangre, de animalitos maltratados. O sea, es una sarta de cosas que lo único que hacen es amargarme el día. Lo único que hacen es perturbarme mi corazón. El problema es que hay gente que lo consume tanto que poco a poco ya no se va sintiendo mal al ver esas cosas, al grado en que inclusive puede terminar haciéndolas. A lo mejor tú puedes pensar, yo no las terminaría haciendo, pues sí, no me siento tan mal, pero no terminaría matando a alguien. Bueno, pero el simple hecho de que no te sientas mal ya es algo de asustarse. Literalmente son aspectos que inclusive se han relacionado con la sociopatía o la psicopatía. Entonces no es cualquier cosa, eso hablando en el aspecto psicológico. El problema es que ya no es como que, entonces soy especial porque soy sociópata. No, el problema es que ya son mayoría los que piensan así. Son minoría los sensibles, son minoría los que todavía tienen compasión, empatía, misericordia, etcétera, etcétera. Ya realmente es una mayoría los que son insensibles, los que no tienen consideración para los demás. Y no les estoy hablando aquí del buenos días, buenas tardes, que ya no se oye en estos días. Es verdad, pero a lo mejor sería para otro video. Les estoy hablando de violencia, les estoy hablando de cosas muy malas. Al grado tal en que un grupo de, 30 y tantos, 40 y tantos chavos de 17 años no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No saben distinguir que una imagen de un niño muerto, despedazado, no es para hacer bromas.
no es para reírte, no es para nada de eso, es todo lo contrario. Es aterrador el nivel al que estamos llegando. Es bastante aterrador. Concluyo con esto. Va a decir, ¿para qué me dices todo esto? ¿Cuál es la solución para mi problema? ¿Cuál es la solución para esta sociedad, para nuestras generaciones? Yo creo firmemente que todo comienza con una persona. Hay un hombre increíble en la historia llamado Juan Wesley que dijo, dame 10 hombres buenos, 10 hombres de Dios y cambiaré al mundo. No se necesitan muchas personas para empezar a hacer un cambio radical. ¿Y con esto a qué me refiero? No me refiero a que vamos a ir esas 10 personas a hacer huelgas, a hacer protestas. No, es que el simple hecho de que tú quieras ser diferente, el simple hecho de que tú ya no quieras ser lo que la sociedad te ha impuesto ser, que tú recuperes esa sensibilidad que te han robado, que estás marcando una diferencia. Y el día de mañana tú vas a impactar a otras personas por tu sensibilidad. La sensibilidad no comienza cuando vas y le das de comer a los niños del África. La sensibilidad comienza cuando si ves que tu vecino no tiene para comer, vas y le das comida. El cambio comienza cuando eres más compasivo con los demás, cuando no juzgas a los demás, cuando inclusive aprendes a perdonar. Es entonces cuando el cambio de verdad comienza. Y todas las personas deberíamos poder experimentar eso. Jesús es la única respuesta que quebranta el corazón insensible y duro. Dios es la única respuesta para liberarnos de todo el veneno que nos han inyectado por tantos años. Es cierto, habría hábitos que podrían cambiar. Les hago la invitación y de verdad, es con sello de garantía, me atrevo así a decirlo. Una semana no vean redes sociales, una semana no vean televisión. Una semana, si escuchan música, intenten escuchar música que no tenga letra. Lo-fi beats, instrumental, música clásica, lo que ustedes quieran. Una semana. Pónganse a hacer algo más creativo. Cocinar, dibujar, pintar su casa, limpiar, arreglar algo, no lo sé. Y les aseguro que van a notar la diferencia. Una mente más en paz, un corazón más tranquilo. Y inclusive cuando lo practicas por más tiempo, hubo una etapa en mi vida en que duré aproximadamente como 2 meses en que no tenía casi ningún contacto, básicamente no tenía contacto con redes sociales ni mucho menos. Y fue entonces en que me encontré a mí misma, fue entonces en que empecé a descubrir quién soy yo. Y Dios me enseñó a descubrir quién soy yo. Podía escucharme más claramente, podía notar mis defectos más claramente, podía ver mis oportunidades de cambiar. Les invito, conozcan a Jesús. Él puede transformar cualquier corazón de piedra en uno de carne otra vez. Y sobre todo, por encima inclusive de eso, es que Dios te puede dar un propósito de vida y te puede dar la determinación de inclusive cargar con la contraria de toda una sociedad y aún así marcar la diferencia y ser una persona especial, una persona que no se va a quedar en el olvido. A lo mejor mucha gente no va a saber de ti, pero van a haber personas a las que vas a marcar para siempre, que jamás te van a olvidar, y que el día que tú mueras sepas que dejaste una huella en este mundo, y no una huella porque abriste una empresa, no, una huella trascendental, una huella en los corazones de las personas, una huella que cambió vidas de personas. Pero todo comienza contigo, conmigo, con la disposición de cambiar, con la disposición de aprender algo nuevo, con la disposición de conocer a Dios. No se pierdan los próximos videos porque vamos a empezar a hablar precisamente sobre las pérdidas de la identidad, sobre relaciones amorosas y muchas otras cosas más. Les mando un súper abrazo y espero verlos pronto.